Muy bien, hermanos, pues como les decía, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 y 18, en un momento más lo vamos a estar leyendo. De momento solamente cierre su Biblia y vamos a recordar que en esta serie de mensajes, conociendo a Dios a través de la Biblia, ya son prácticamente 7 semanas en las que hemos estado hablando precisamente de esto, de la importancia de conocer a Dios, pero no de conocerlo por medio de las tradiciones, lo que hemos escuchado, los rumores que a veces nos llegan, que creemos que, bueno, es que Dios es así, o Dios es de esta manera, o de esta otra forma, pero realmente no hay ningún fundamento en todo esto, no, hermanos. Nosotros no debemos buscar o intentar conocer a Dios de esta manera, no, sino que nosotros como cristianos serios, si pudiera usar ese término, nosotros debemos conocer a Dios solo por un medio, y ese medio es su palabra, la Biblia. Es la única manera en la que nosotros podemos conocer realmente a Dios. Toda clase de visiones o supuestas revelaciones, o que el hermano tal o la hermana tal tuvo un sueño, tuvo una visión, todo eso debemos descartarlo. ¿Por qué? Porque nuestra única manera como creyentes serios, repito, en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de la Biblia. Es la única forma. Ahora, en este entendido, hermanos, en las últimas semanas nosotros hemos aprendido durante toda esta serie de mensajes diferentes características. Algunos le llaman atributos, otros le llaman perfecciones, pero son características de nuestro Dios que la Biblia nos enseña de una manera directa o indirecta. En todas estas características hemos mencionado, por ejemplo, que nuestro Dios es soberano, es decir, que Él gobierna a todo y a todos. Hemos aprendido que nuestro Dios es un juez justo, que va a juzgar en su momento con justicia, por lo tanto podemos estar tranquilos en que Él no va a tener favoritismos, en que Él no va a dar por inocente al culpable, ni culpar al inocente. No, nuestro Dios es juez, y es un juez justo. También nuestro Dios es nuestro refugio, es decir, en quien podemos descansar en los momentos difíciles, a quien podemos acudir cuando tenemos necesidad. Él es nuestro refugio, y además de eso es nuestra ayuda, de quien podemos recibir fortaleza, ánimo, esperanza, confianza, no solamente de una manera sobrenatural, sino que también es nuestra ayuda por medio de nuestros amigos, hermanos, familiares, porque Dios mismo mueve personas para que nosotros podamos recibir ayuda de otras personas. Y también decíamos en todo esto, hermanos, que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Está por encima de todos. Y como decíamos ya, no es una cuestión de tamaño, es decir, no es que Dios es muy grande, no, sino que en cuestión de poder, autoridad, dominio, no hay nadie más grande que Dios. A eso nos referimos cuando decimos que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Ahora, esto no es lo único que hemos estado hablando en esta semana, sino que también hemos aprendido que nosotros creemos y hemos depositado nuestra fe en un Dios trino, es decir, que se hace manifiesto o que se manifiesta a través de 3 personas, que nosotros hemos llegado a conocer como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estas son las 3 personas de Dios. No tenemos nosotros como creyentes 3 dioses, no, sino que tenemos un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Esto es, o se conoce como la Trinidad, que como tal no está en la Biblia esta palabra, ya también lo mencionábamos, pero sí el concepto o la idea sí está muy claro. Dicho sea de paso, hermanos, si usted tiene dudas o quiere repasar o quiere aprender de una mejor manera todos estos mensajes, de todas estas características o atributos de Dios, los tenemos en el internet, en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir, buscarlo y escucharlo con más atención una vez más para poder aprender de mejor manera. Ahora, retomando, hermanos, este asunto de la Trinidad realmente es un misterio que nosotros como humanos no podemos comprender a cabalidad en este momento por nuestra misma situación de ser humanos finitos. En esta situación, hermanos, cualquier intento de explicarlo de una mejor manera, bueno, está condenado al fracaso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a nuestra condición finita. Sin embargo, a pesar de que no podamos entender por completo el misterio de la Trinidad, eso no significa que no podemos creer en ello, que no podamos confiar en que tenemos un Dios trino. Y además, reitero, esto está marcado con bastante claridad en la palabra de Dios. Ahora, además de todo esto que ya hemos mencionado, hermanos, como últimos elementos
que revisábamos ya la semana pasada, mencionábamos que nuestro Dios, en uno de sus atributos o en una de sus características más mencionadas, más predicadas y más conocidas, es que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnipresente, es decir, que está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, al mismo tiempo. Eso es la omnipresencia. La omnipotencia, es decir, que todo lo puede, que nadie puede ir en contra de Él. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y también omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está sucediendo a lo largo del mundo, en nuestros pensamientos, todo lo que hemos hecho, todo lo conoce, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Él es omnisciente. Estos tres atributos de Dios son los más conocidos y son los que vimos ya la semana pasada. De hecho, ya para ir cerrando este punto, hermano, esto de la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia es algo exclusivo de Dios. Nadie más lo tiene, ninguno de sus ángeles, ningún otro ser, solamente Dios, ni siquiera Satanás, como lo veíamos la semana pasada. Satanás no tiene estos atributos. Satanás no es el contrario de Dios, Satanás no es la contraparte de Dios. Satanás solamente es un sirviente más de Dios, porque fue creado por Dios y está sujeto a la voluntad de Dios y ya fue vencido por Dios en la cruz del Calvario. Eso fue básicamente, en resumen, lo que hemos estado viendo en todas estas semanas. Sin embargo, hermanos, a pesar de que hemos mencionado esto a lo largo de o semana tras semana, si somos honestos, es de alguna manera un poco difícil o complicado intentar recordar todo esto que hemos visto a lo largo de todo este estudio. Y a veces se nos puede escapar, o a veces podemos como dudar o confundir o revolver las cosas, sobre todo si no estamos tan atentos. A veces podemos nosotros complicarnos, o se nos puede complicar recordar todo esto. Y sobre todo muchas veces, si no tenemos esta facilidad de palabra o para explicar, se nos puede complicar precisamente intentar explicar con claridad a todas las personas. Bueno, yo recuerdo que el pastor dijo que Dios es bueno, ya ni me acuerdo, o que Dios es soberano. Sí recuerdo eso, pero el problema es que es soberano. Y por ahí nos puede confundir o nos puede costar un poco, algunos más, algunos menos, pero nos puede costar intentar recordar todo esto, todas estas características que hemos mencionado a lo largo de las últimas 7 semanas. Por esa razón, hermanos, es que hay un versículo, bueno, hay varios, pero en esta mañana vamos a tomar uno. Hay un versículo que es nuestro versículo base de esta mañana, que de alguna manera resume o retoma los puntos más importantes de todo lo que hemos visto en este estudio y nos recuerda con bastante claridad cuál es el poder, cuál es la gracia, cuál es la posición, cuáles son las características principales del Dios a quien servimos. Y precisamente me refiero al versículo de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Ahora sí, vaya por favor en su Biblia, para que me ayude a leerlo ahí con su vista. Primera de Timoteo 1, vamos a leer desde el versículo 17. Timoteo era un hijo espiritual, un discípulo del apóstol Pablo, que lo llevó en algunos viajes misioneros, acompañó a Pablo, Timoteo, y luego lo dejó por un tiempo en una ciudad para que él estuviera ayudando, pastoreando. Y digamos que Timoteo era una persona muy cercana a Pablo, era un muchacho que Pablo había prácticamente adoptado casi como un hijo, lo había terminado de criar en sus años finales de adolescencia y juventud. Era alguien muy cercano a Pablo, a quien le tenía mucho aprecio, cariño y estima. Ese es Timoteo. Y de hecho Pablo le escribe 2 cartas, la de Primera y Segunda de Timoteo, para darle algunos consejos, para indicarle algunas situaciones, para responderle algunas preguntas que tenía él. Y en esta carta, en la de Primera de Timoteo, en el capítulo 1 hay toda una introducción, un saludo que le hace Pablo a su amigo, a su hijo espiritual, y llega a este punto, hermanos, en el versículo 17, en donde Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo: pero por esto fui recibido a misericordia, escribe el apóstol, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Esto es parte del saludo de Pablo. Pero luego, en el versículo 17, Pablo escribe
lo siguiente, y esta es, hermanos, les digo, el resumen de las características de nuestro Dios que nosotros debemos tener muy en cuenta. Versículo 17, hermanos, dice lo siguiente: por tanto, escribe Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, seguramente en sus lecturas anuales o cuando usted ha pasado por esta carta, ha leído una y otra vez esta parte, este es un saludo. Pareciera algo incluso sin importancia, unas palabras lindas de Pablo, sí, pero es algo que se lee prácticamente en segundos. Sin embargo, hermanos, este escrito, este versículo 17 del apóstol Pablo contiene unas profundas verdades, más bien, que nos hablan, reitero, del carácter de nuestro Dios y que haríamos bien poner atención en darle más que unos segundos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vayamos punto a punto con lo que escribe el apóstol Pablo. Y si usted tiene ahí en su Biblia, no pierda el versículo, esto vamos a estar regresando vez tras vez en este domingo. Lo primero que describe Pablo ahí, ¿qué es lo primero que dice o que habla acerca de nuestro Dios? ¿Cómo lo describe ahí? Por tanto, ¿a quién? Al Rey de los siglos. Hasta ahí, hermanos, Rey de los siglos. Esto es lo primero que el apóstol señala, que nuestro Dios es el Rey de los siglos. ¿Ok? Ahora, en primera vista, esta descripción nos podría hacer pensar que se está hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y eso es verdad, sí. Está hablando Pablo obviamente de que tenemos un Dios grande, pero hay mucho más, hermano, reitero, en esta descripción que hace el apóstol. El primer punto que nos deja en claro aquí es que Dios es Rey. ¿Y de qué es Rey Dios, hermanos? Bueno, lo hemos visto, Él es Rey de todo. Él es Rey, Él es Dios, Él es Rey de todo. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. ¿Y por qué sabemos que Dios está por encima de todo? Primero que nada, porque ya lo hemos dicho y les digo, esto es un repaso. Y este versículo contiene prácticamente, en un resumen pequeño, todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Y Dios es Rey de todo, primero que nada, porque está encima de todo. ¿Y por qué está encima de todo Dios? Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Eso ya lo vimos hace 3 o 4 semanas. Pero además de eso, Dios está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, es decir, tiene el poder supremo. No hay nadie más poderoso que Dios. Por lo tanto, reitero, es Dios y es Rey. ¿Por qué? Porque está por encima de todos. Eso como primer punto. Pero además, Dios es Rey porque Él lo ha creado todo. Él es nuestro Dios creador. Vimos nosotros, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que ahí el apóstol Juan describe acerca de Dios y habla, dice, que por Él fue todo creado y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Aunque parece un trabalenguas, básicamente lo que el apóstol Juan está diciendo es que Dios creó todo. Y si existe es porque Dios lo creó. Y si no existe es porque simplemente Dios no lo manifestó, no lo creó. Punto. Entonces Dios es Rey porque está por encima de todos, y Dios es Rey porque Él lo creó todo, es su creación. Y también Dios es Rey porque Él está al tanto de todo, Él sabe todo lo que ocurre en su creación. No creamos ni por un momento que algún pensamiento, alguna palabra, algo que dijimos, algo que hicimos incluso con nuestros ojos, pasó desapercibido por Dios. Todo lo que nosotros somos, vemos, miramos, todo lo que hablamos, pensamos, decimos, todo Dios está al pendiente. Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo. Así que estas 3 cuestiones, hermanos, Dios está por encima de todo, Dios lo ha creado todo y Dios lo conoce todo en su creación. Esto lo convierte en Dios, primero que nada, pero también lo convierte en Rey, en el Rey de su creación. Y cuando nosotros entendemos esto y lo aceptamos por fe, entonces, repito, nuestra conclusión debería ser que Dios es Rey, y no solamente Rey de todos, sino que también es Rey de todos, y Él es el Rey máximo, el Rey más grande que ha existido y existirá jamás. Dios es Rey, por eso es que Pablo le llama al Rey. Sin embargo, hermanos, la descripción no solamente dice a Dios nuestro Rey, sino que dice que al Rey de los siglos. Ahora, hermanos, nosotros, algunas personas que les gusta la historia, a algunos no les gusta, pero bueno, si usted sabe algo de historia, hermano, seguramente usted conoce que a lo largo de la humanidad han existido precisamente grandes reyes, grandes monarcas y gobernantes. Han sido generalmente hombres de poder,
y que tienen una gran autoridad en su época y han conquistado reinos, y a través de ir conquistando diferentes regiones crearon unos imperios enormes. Para ejemplos, Alejandro Magno, o Julio César, o Artajerjes, o Ciro, o Nabucodonosor de Babilonia, en fin, a lo largo de la historia hemos tenido grandes reyes, grandes gobernantes, grandes emperadores que han conquistado y han gobernado grandes extensiones de tierra, algunos más, algunos menos, pero han sido gente poderosa, grandes reyes de entre los hombres. Pero todos estos, hermanos, todos estos hombres que tuvieron grandes imperios que abarcaban extensiones enormes de tierra, que tuvieron grandes ejércitos poderosos con cientos o con miles de hombres, de caballos, de armamento, todos estos hombres que en su momento tal vez fueron los más poderosos de la época de cada uno de ellos, todos ellos tienen algo en común. ¿Saben qué es? No importa cuánto tiempo los separen, no importa en qué región hayan estado, todos ellos tienen una cosa en común. ¿Saben qué es? Que todos, sin excepción, todos, Alejandro Magno, Julio César, Artajerjes, Nabucodonosor, Ciro, todos murieron. Sin importar cuánto poder tenían o cuánta autoridad ellos tenían en su reino o en su imperio, sin importar cuántas ciudades o reinos hubieran dominado a lo largo de su vida, tarde o temprano, algunos más temprano que tarde, todos murieron. Y cuando ellos murieron, generalmente sus reinos fueron divididos entre sus generales, o sus familias, o sus allegados, pero todos, hermanos, sin excepción, murieron. Algunos de ellos, de hecho, murieron bastante jóvenes sin poder realmente disfrutar, digamos, el fruto de todo su esfuerzo de conquista. Todos murieron. Y esta es la diferencia vital, hermanos, entre estos reyes, grandes reyes, sí, pero reyes mortales, y nuestro rey. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a nuestro Dios, que es nuestro rey, como el rey de los siglos. Y cuando dice este complemento, el rey de los siglos, a lo que hace referencia, hermanos, es que nuestro Dios es eterno. Su reino, su poder, su autoridad han existido desde siempre y para siempre. No hay nadie que se le pueda oponer a nuestro Dios. No hay ninguna enfermedad, no hay ninguna traición, no hay ningún paso del tiempo que se pueda oponer o que pueda poner en peligro su reino, como todos estos hombres o todos estos reyes que mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es rey, pero no solamente es rey, sino que es el rey de los siglos, es el rey eterno. Y ese rey, ¿sabe qué? Es nuestro rey. Por eso es que Pablo comienza diciendo al rey de los siglos. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios, punto 1. Y punto 2, porque su reino nunca pasará. Pasaron los imperios, pasaron los gobiernos, pasará todo lo demás, hermanos, pero el reino de nuestro Dios nunca pasará. ¿Por qué? Porque Él es el rey de los siglos. El Salmo 145 hace una referencia, y no solamente ahí, hay muchas otras, pero para mencionar una, Salmo 145:13, hace referencia precisamente a esto. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos, proclama el salmista, y tu señorío es en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro Dios, el rey de los siglos, nunca pasará. Sin embargo, Pablo continúa, hermanos, y ¿cuál es lo siguiente que dice él ahí en el versículo de 1 de Timoteo? Dice, por lo tanto, al rey de los siglos, ¿qué más? Inmortal, exacto, inmortal. Ahora, esta idea, hermanos, pudiera en primera instancia parecer que se repite. Bueno, ya dijimos que nuestro rey es eterno, el rey de los siglos. ¿Por qué Pablo repite, entre comillas, la idea y ahora dice que nuestro Dios es inmortal? A ver, Pablo, ¿se te acabaron los atributos o qué pasó ahí? ¿Por qué repites? Acabas de decir al rey de los siglos. ¿Por qué mencionas que Dios es inmortal? Bueno, hermanos, porque eterno e inmortal, aunque pareciera que son iguales o que son sinónimos, no son lo mismo. Ser eterno y ser inmortal no es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de alguien eterno o de la eternidad, se está hablando de una existencia que no tiene principio y que no tiene fin. En el caso de nuestro Dios, entendemos que Él no tuvo un principio, no tendrá un final. Él está por encima de todos, incluyendo el tiempo,
Incluso nosotros podríamos decir que Dios es el rey del tiempo, por eso es que decimos que nuestro Dios es eterno. Pero en el caso de la inmortalidad, hermanos, ahí se hace referencia a otra cosa. ¿La inmortalidad qué es? La inmortalidad es la incapacidad de morir. Es decir, alguien que es inmortal es alguien que no puede morir. Y estamos hablando, reitero, que son dos cosas distintas, el ser eterno y el ser inmortal. Cuando hablamos de que nuestro Dios es inmortal, no solamente estamos haciendo referencia a que Él no puede morir, sino que también aquí el apóstol Pablo, cuando dice al Rey de los siglos inmortal, está diciendo prácticamente el apóstol a nuestro Dios que no puede morir. Pero no solo que no puede morir, sino que no puede ser dañado, no puede ser herido, no puede enfermar. Nadie puede lastimarlos. A ese Dios es al que Pablo está hablando, nuestro Dios que es inmortal. Sin embargo, algunos de ustedes pueden preguntar, bueno, pero ¿acaso Jesús no es Dios? Sí, lo hemos predicado en muchas ocasiones. ¿Y Jesús no murió? Hace 2 semanas recordábamos la muerte de Cristo. Jesús murió en una cruz. Entonces, o una de dos, o Jesús no es Dios o Dios no es inmortal, porque Dios, si es Jesús en este caso, murió en una cruz. Hermanos, no nos compliquemos. El mismo Señor Jesús responde a esto. No vaya para allá, pero anote la cita en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17. Aquí el Señor es bastante claro en lo que dice. ¿Jesús es Dios? La respuesta es sí. ¿Jesús murió? La respuesta una vez más es sí. ¿Pero es inmortal? La respuesta, o en tercera ocasión, otra vez es sí. Y aquí el Señor responde todo esto. Dice aquí Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, está aquí hablando el Señor Jesucristo. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí prácticamente lo que el Señor Jesús está diciendo es que aunque Él iba a morir en la cruz, Él lo estaba haciendo de manera voluntaria para estar como sacrificio en nuestro lugar. Él se puso en la cruz y murió en la cruz por nosotros. Pero Él es inmortal, sí, por lo tanto Él no podía morir. Luego entonces, ¿qué pasó? Él entregó su vida, como dice aquí, yo la pongo. Él se dejó, digamos, matar a pesar de que Él es Dios y que es inmortal. Él permitió, por decirlo de algún modo, que lo mataran, ¿ok? Para después, como también dice aquí lo que acabamos de leer, volver a tomar su vida. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en este punto, Dios es inmortal, es decir, Él no puede morir. Nada puede lastimar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es, como ya lo hemos mencionado en otras predicaciones, todopoderoso. Su potencia, hermanos, no tiene comparación. Su poder no tiene igual. Su grandeza es incomparable y por lo tanto no hay en ninguna manera en que Dios pueda ser dañado. Luego entonces, nosotros para ir cerrando este punto podemos afirmar que nuestro Dios no solamente es eterno, es decir, que ha existido por siempre, sino que también podemos decir que nuestro Dios es inmortal, es decir, que nada ni nadie lo puede dañar, a menos que Él lo quiera, como sucedió en la cruz. Así que tenemos aquí ya dos cosas: nuestro Dios es eterno y nuestro Dios también es inmortal. Pero Pablo continúa escribiendo, hermanos. ¿Y cuál es el tercer elemento que escribe aquí en Timoteo? A nuestro, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, y luego ¿qué dice? ¿Qué dice? Invisible. Ok, así que continuamos ahora, hermanos, con este texto. Inmortal, y ahora dice que nuestro Dios es invisible. Y aquí Pablo no está simplemente siendo descriptivo, nadie puede ver a Dios, no se refiere simplemente a eso. No es que Pablo simplemente está diciendo, bueno, nuestro Dios es invisible, a nuestro Dios nadie lo puede ver. No solamente está haciendo una descripción, sino que Pablo obviamente va más allá. Y Pablo, cuando está escribiendo esto, que nuestro Dios es invisible, nos está haciendo un recordatorio a nosotros los creyentes, un recordatorio muy importante, un recordatorio, hermanos, que deberíamos tener presente sí o sí todos los días en nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es ese recordatorio? Que nuestra vida, que nuestro caminar con Dios, hermanos, es un camino de fe. Nuestro caminar con Dios, repito, es un camino de fe. Comienza por fe, se sostiene todos los días por fe y nos conduce, hermanos, a un destino, o nos está llevando a un destino que esperamos por fe.
Así que englobando todo esto, una vez más, nuestro camino como creyentes es un camino de fe. De hecho, la Biblia es bastante claro, esto no es un secreto, hermanos, ni ninguna revelación. Es una cuestión bastante clara que la Biblia dice ya desde hace mucho tiempo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo por excelencia de la fe, el salón de la fama de la fe, y en el versículo 6 de esta carta, Hebreos 11, versículo 6, ahí está muy claro. Pero sin fe, escribe el autor de la carta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quedémonos con la primera parte. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el camino de un creyente es un camino de fe. Comienza por fe, se sostiene por fe y nos está conduciendo a un destino que esperamos por fe, hermanos. Todo tiene que ver con la fe en nosotros como cristianos. Sin embargo, muchas veces nosotros los creyentes somos señalados como gente rara, como esos que tienen un amigo imaginario, dicen algunos, porque no podemos ver a Dios. Y muchas de estas personas que se burlan de los cristianos por tener este supuesto amigo imaginario que es Dios, muchas de estas personas obviamente no entienden nuestro camino. ¿Por qué? Porque es un camino de fe, porque no se puede ver, ni se puede entender con nuestros ojos naturales. Así que muchas de estas personas que se burlan dicen, bueno, yo lo que quiero es ver, muéstrame a tu Dios y entonces quedaré convencido. Muéstrame a tu Jesús o muéstrame a lo que crees y entonces voy a creer, dicen estas personas. Lo que no entienden, hermanos, es esto, que el camino del creyente es un camino de fe. Es un camino en el que nosotros, sin mirar, sin ninguna prueba, nosotros tenemos la certeza de que lo que estamos esperando va a llegar. Ese es el camino de la fe. El camino de la fe es el camino en que nosotros confiamos en que aun cuando no podemos ver, en lo que nosotros creemos sí existe. Y no solo existe, sino que es real, aunque en este momento, en este lado de la eternidad, no lo podamos ver. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente, hermanos, sobre todo para esas personas que piden una prueba, que dicen, si tú me muestras algo, yo creeré. Si puedo ver a tu Dios, entonces yo voy a estar convencido. Para esas personas hay que recordarles que el camino es un camino de fe, número uno. Y número dos, lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 20, 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. El Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Tomás en específico, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, hermanos, si usted no ha visto, como seguramente ninguno de nosotros ha visto a Dios, ¿por qué? Porque es invisible, como escribe Pablo. No lo hemos visto, pero de alguna manera lo hemos sentido. Pero a pesar de que no lo hemos visto, como dice aquí, hemos creído. Y si hemos creído, entonces el mismo Señor Jesús dice, seremos bienaventurados. Aunque sin haberlo visto, creímos. Ahora bien, vamos a continuar, hermanos. Y el siguiente versículo, en el mismo versículo, pero en el siguiente atributo o característica, hermanos, que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, eso es lo que sigue, hermanos. Y Pablo aquí hace una declaración que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, pudiera incluso llegar a molestar a algunas personas, porque él dice que nuestro Dios es el único Dios. No hay más dioses, no hay más salvadores, no hay más redentores para la humanidad, no hay más reyes para los hombres, solamente hay uno, solamente hay un Dios, un camino, una salvación, un redentor, un rey, y es nuestro Dios, hermanos. Le moleste a quien le moleste. Nosotros solamente estamos haciendo una declaración de verdad, no estamos intentando ofender o molestar a nadie. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo, como lo hacía aquí Pablo, es que estamos declarando lo que es verdad, y lo que es verdad o la verdad es que solamente hay un Dios. Y esta declaración no es para nada algo moderno o algo que nosotros estamos sacando de repente. No, esto el mismo Señor Jesucristo lo dijo desde el principio, en una de las declaraciones o de sus declaraciones más famosas, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, el mismo Señor Jesús, desde la base del cristianismo y de la iglesia, lo dijo de la siguiente manera: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, hermanos, pero aquí el Señor Jesús nunca dijo, yo soy un camino. Como dando a entender que hay otros caminos, como algunas personas suelen pensar, y bueno, es que eso del cristianismo y de Jesús y de tu Dios te funciona a ti. Pero yo tengo otro camino espiritual que también me ha llevado al ser superior o a Dios o como le llamen. Y cada quien tiene su camino y cada quien va a llegar a Dios de una manera distinta. Eso simplemente no puede ser. El Señor Jesús es bastante claro y dice, yo soy el camino, porque solamente hay un camino. Solamente hay una verdad y solamente hay una manera de tener la vida, que es por medio de la fe en Cristo. Y todo esto se conjunta para poder llevarnos con el Padre. Pero solamente hay un único Dios, solamente hay un único Dios. Y eso es lo que está declarando el apóstol Pablo. De hecho, para otras personas que pudieran decir, bueno, es que ustedes los cristianos ahora son muy radicales, esto no siempre fue así, esto se lo están inventando ustedes ahora, porque quieren ir contra la marea, porque quieren ir contra la corriente. El cristianismo se supone que debe ser un lugar en donde se abren las puertas con amor para todas las personas, para toda la fe, para todas las religiones. Incluso debemos buscar y abogar por la unidad. Y eso que estás haciendo de decir que Jesús es solo un camino, lo único que hace o que ocasiona es división. Están mal ustedes si piensan de esa manera tan radical. Bueno, nosotros pensamos de esa manera porque desde el mero principio en la iglesia así se ha pensado y no vamos a cambiar esta situación. Ya desde el principio, desde los primeros días de la iglesia, los primeros creyentes tenían esta forma de pensar y hacían estas declaraciones. Permítame leer en el libro de los Hechos, que es el libro en donde leemos los primeros años de la iglesia. Hechos, capítulo 4, en el versículo 11 y 12. Aquí se nos dice lo siguiente, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo más importante, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Así que repito, esto no es algo que nos acabamos de inventar el año pasado. Esto es algo que la iglesia predica y enseña y declara desde el principio de la misma. Y hermanos, a pesar de que le pudiera molestar u ofender o alguien pudiera sentirse mal por nuestras declaraciones, solamente estamos declarando la verdad. Solo hay un único Dios, un único camino, un único Salvador y Redentor, Jesucristo. Y por medio de Él nosotros llegamos a Dios. Solo uno, no hay más. Ahora vamos a regresar al versículo de Timoteo. Y ya hemos visto que aquí Pablo ya ha declarado, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, y luego dice, y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Y bueno, la siguiente descripción, hermanos, que hace el apóstol Pablo, que nuestro Dios es sabio, bueno, una vez más pudiera parecer como que está de más. Pablo, obviamente Dios es sabio. Hemos dicho que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. En consecuencia, Pablo es lógico pensar o entender que Dios es sabio. ¿Para qué lo escribes, Pablo? Ya es algo que entendemos, que Dios lo conoce y lo sabe todo, por lo tanto es sabio. ¿Para qué lo pones aquí, Pablo? Bueno, no es que a Pablo le gustaba desperdiciar palabras, ni tampoco, de hecho, hermanos, cuando dice aquí que nuestro Dios es sabio, no se está refiriendo a una cuestión de conocimiento, de que Dios sabe todo. No es aquí a lo que se refiere Pablo, porque saber, en este caso, hermanos, no es lo mismo que sabiduría, no es a la sabiduría que se está refiriendo el apóstol. Cuando Pablo escribe que nuestro Dios es sabio, lo que está haciendo es que nos está llevando a considerar que los planes de Dios son sabios y son perfectos, hermanos. Y permítanme explicar. Cuando decimos que nuestro Dios es sabio, o que sus planes son sabios, o que sus planes son perfectos, ciertamente, hermanos, es muy fácil decirlo desde aquí, hermanos, desde el púlpito, o incluso aceptarlo desde su posición, hermanos, sentados cómodamente, cuando todo va bien, cuando todo está fácil, cuando hay trabajo en casa, cuando hay provisión, cuando nada nos falta, cuando las deudas se están pagando. En fin, cuando todo va bien, cuando todo marcha viento en popa, digamos, todo está color de rosa, obviamente es bastante sencillo poder decir, sí, los planes de Dios son perfectos, nuestro Dios es sabio.
Pero hermanos, debemos recordar para quién y cómo y cuándo escribía el apóstol Pablo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, hermanos, no lo está escribiendo a mi amado hijo Timoteo, hijo en la fe. No le está escribiendo desde la comodidad de su suite de 5 estrellas, porque el apóstol está en un viaje de evangelismo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo estas cartas, primera, segunda de Timoteo, Pablo está en una prisión pequeñita, sucia, con lodo, con grilletes en los pies, posiblemente encadenado en los brazos, tal vez con algo en el cuello. Quizá cuando Pablo le está escribiendo que nuestro Dios es sabio, tiene días posiblemente que Pablo no ha comido. Y en el caso de Timoteo, el que recibe la carta, las cosas no son muy diferentes. Pablo era pastor, y posiblemente, Timoteo era pastor, y posiblemente Timoteo también estaba pasando por necesidad, por pruebas, por persecución. La ciudad a veces, de repente se ponía loca la gente y comenzaban a perseguir a los cristianos. Había muchas veces los pastores o los líderes de las iglesias, de la noche, de un día para otro, se tenían que levantar, tenían que salir de la ciudad, tenían que escapar porque la gente los estaba persiguiendo. Así que realmente no era para nada una situación cómoda ni para Pablo, ni para Timoteo, ni para los cristianos en general en ese momento, hermanos. Y en todo esto, hermanos, Pablo escribe que Dios es sabio. ¿Sabe cómo murió Pablo? Pablo murió decapitado. Poco tiempo de haber escrito la segunda carta a Timoteo, Pablo murió. Murió por predicar el Evangelio. Y no solamente Pablo, sino que de hecho, como lo vimos también hace unos meses atrás, todos los apóstoles que siguieron al Señor, los 11 que quedaron, a excepción de Juan, todos murieron en los primeros años de la iglesia. Murieron como mártires. Los aserraron, o los apedrearon, o los crucificaron, pero todos murieron. Y con todo esto pasando, hermanos, con toda la iglesia siendo perseguida en esta época, con los apóstoles, con los líderes muriendo, con todo esto, hermanos, podría alguno preguntarse, ¿esa es la sabiduría de Dios? ¿Ese es el Dios sabio de quien Pablo está escribiendo, nuestro único y sabio Dios? Ese sabio Dios o esa sabiduría de Dios está dejando que sus siervos mueran, que la iglesia sufra y que en general todos los cristianos estén pasando por penas y por dificultades. Una vez más, ¿esa es la sabiduría de Dios? Y hermanos, en ese momento en que estaban pasando por todo eso, es posible que muchos creyentes se hubieran cuestionado si acaso realmente Dios es sabio. Sin embargo, ¿sabe qué? Nosotros a la distancia, luego de muchos años que han pasado, nosotros podemos ver y confirmar que efectivamente nuestro Dios es sabio. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque número uno, la persecución, que en ese momento cuando ellos lo sufrieron seguro que no fue nada lindo, pero a la distancia nosotros podemos confirmar que Dios es sabio, porque la persecución, todo esto que la iglesia estaba siendo perseguida, hizo que solamente se quedaran en las filas de la iglesia los verdaderos creyentes. Nadie iba a pertenecer a un grupo en donde de buenas a primeras los perseguían, o los colgaban, o los apresaban, o los golpeaban, o los apedreaban. Nadie, por su sano juicio, por decirlo de alguna manera, iba a pertenecer a ese grupo. Así que la persecución, a la distancia, podemos ver que fue algo bueno para la iglesia en sus primeros años. La muerte de los mártires, hermanos, a la distancia, obviamente, una vez más, podemos ver que fue algo sabio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de muchas de estas personas trajo nuevos creyentes a las filas de la iglesia. Muchas veces tomaban a los líderes o tomaban a los cristianos y los llevaban ante los juicios, ante las cortes, y los ponían ahí, y entonces les decían, niega a Jesús o muere. Y muchos de estos creyentes, fieles siervos de Dios, decían, jamás, yo no voy a negar a Cristo. Y entonces, ¿qué sucedía? Los mataban. ¿Sabe qué más pasaba? Muchos de estos juicios eran públicos. Y mucha de la gente, no había televisión en ese entonces, no había internet, así que mucha gente, para pasar el rato, ¿qué es lo que hacía? Iba a ver los juicios. Y cuando iban y miraban, van a juzgar a otro cristiano, vamos a ver, entonces la gente se iba, veían a este cristiano todo golpeado, que le estaban diciendo, niega a tu Cristo y vive, salva la vida. Y esta persona decía, jamás negaré a Cristo, y entonces moría. Y eso, cuando las personas lo veían, cuando veían ese amor por el Señor, esa convicción, esa entrega, lejos de asustar a muchos otros para que se fueran o para que se alejaran de los cristianos, los dejaban sorprendidos y decían, ¿qué clase de Dios tienen estas personas que están dispuestos a morir por Él?
Y entonces la muerte de estos mártires, a la distancia, reitero, lo que hizo o para lo que sirvió, hermanos, fue para traer cada día más gente a la iglesia. De hecho, usted puede leerlo en la Biblia. Usted va a encontrar varias ocasiones en el libro de los Hechos de cuando perseguían a los cristianos y luego de alguna situación decía, y esto hizo que más personas se unieran a las filas de la iglesia. Y eso fue lo que pasó al principio, hermanos. Y hermanos, a la distancia, reitero, a la distancia, con los años, con el tiempo, podemos ver que esto que permitió el Señor, la persecución, la muerte, el sufrimiento, fue algo bueno. En su sabiduría fue algo bueno. Pero lo vemos hoy, con el paso de los años. Sin embargo, hoy en día, hermanos, es posible que lo que nos está pasando a nosotros hoy, que las pruebas, la enfermedad, el dolor, la pérdida, lo que nos esté pasando obviamente hoy no lo estamos viendo como el cuidado de Dios o como el amor de Dios o como que nuestro Dios es sabio, hermanos. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque las tenemos delante de nosotros, las pruebas, porque lo estamos nosotros sufriendo. Sin embargo, hermanos, el tiempo nos ha enseñado, como en el caso de la iglesia en un principio, el tiempo nos ha enseñado que los planes de nuestro Dios son perfectos y que nuestro Dios es sabio. Para ello, hermanos, Romanos 12, permítame leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, puede ser que en este momento la prueba que esté pasando, la situación que está viviendo, no le parezca lo más sabio de Dios, pero créanme, lo hemos visto con el tiempo, creamos, hermanos. Dios tiene un plan perfecto. Dios está haciendo algo con nosotros, con nuestras vidas. Dios es sabio, aunque no podamos verlo. Ya casi para terminar, ahí en el mismo versículo de Timoteo dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio y Dios, sea el honor y gloria. Y aquí, hermanos, ya Pablo pasa ya no de describir o de hablar de Dios, sino que ahora, hermanos, nos está haciendo una invitación. Y esta precisamente es la intención de toda esta serie de mensajes, hermanos. Yo no tengo la pericia del apóstol, él lo hace solamente en 2 renglones. Yo tuve que predicar 7 semanas para poder hacerlo, hermanos. Pero el apóstol Pablo lo que hace después de enumerarnos todas estas características de nuestro Dios es que nos dice: hermanos, ustedes deben considerar que tenemos un Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible, que es único, que es sabio. Y cuando ustedes consideren todo esto, cuando ustedes estén meditando y pensando en todo esto, entonces esto debe llevarlos a ustedes a darle honor y gloria a Dios, a darle honor y gloria a aquel que nos creó, a darle honor y gloria al que nos salvó, al que nos redimió, al que nos compró con su sangre preciosa, a darle honor y gloria a aquel que nos ha prometido una vida eterna. Hermanos, considerar todo esto, todos estos atributos, conocer mejor a Dios, hermanos, lo que debe llevarnos, lo que debe impulsarnos es adorar a Dios, a honrarlo. Por eso es que la invitación que les hemos hecho en estas últimas semanas es que debemos conocer a Dios por medio de la Biblia, porque conforme nosotros vayamos conociendo un poco más a Dios, nos vamos a dar cuenta cada vez más de su grandeza, de su poder, de su señorío, de su soberanía, y cada vez eso nos va a llevar, o debería llevarnos, a darle honor y gloria a nuestro Dios. Cada día más. Y con todo esto alguno podría preguntarse: bueno, está bien, entender todo esto está bien, y sí me lleva a honrar a Dios, y me lleva a darle gloria, lo entiendo también, pero ¿por qué debo hacerlo? Voy a hacer que alguien se cuestione: ¿por qué debemos honrar? ¿Por qué debemos darle gloria a Dios? Bueno, número uno, y podríamos decir simplemente porque Él es Dios, es nuestro creador, es nuestro Rey. Pero hay una razón más, y es que, ¿sabe qué? Es una cuestión práctica. Ya les he contado en otras ocasiones aquella escena de la película Jamaica bajo cero, en donde un grupo de jamaiquinos tienen que ir a competir en las Olimpiadas de Invierno en estos patines, donde se avientan en grupo. No recuerdo su nombre en este momento, pero obviamente ellos viven en Jamaica. Jamaica es un país caluroso, y es una película cómica, pero nos recuerda un poco algunas cosas. Y dice ahí que el entrenador, viéndolos, y como sabía que estos jóvenes acostumbrados a calores fuertes no iban a aguantar el hielo o el frío, ¿qué es lo que hace? Les consigue un camión de paletas y los mete ahí. Cada día los va metiendo cada vez más y más y más para que se aclimaten, para que se acostumbren.
porque cuando lleguen al lugar de la competencia ahí va a ser muchísimo frío. Bueno, hermanos, obviamente salvando las distancias, pero tomando esto como ejemplo, ¿por qué debemos honrar y dar gloria a Dios aquí en este mundo, en este tiempo, en este lado de la eternidad? Por práctica. ¿Y por qué por práctica, hermanos? Porque es lo que vamos a hacer cuando estemos por Dios por la eternidad. Eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos, cuando el Señor vuelva por nosotros y cuando estemos con Él para siempre, vamos a estar ahí dándole gloria y dándole honra, y por eso es bueno empezar a hacerlo desde ahora, hermanos, a practicar para hacerlo cuando el Señor vuelva por nosotros. Como último punto, hermanos, ya Pablo también va terminando y dice que sea honor y gloria. ¿Por cuánto tiempo para Dios? Dice ahí, por los siglos. Por los siglos. Sin embargo, hermanos, ya mencionábamos casi al principio del mensaje, hermanos, que hay un problema con nosotros los humanos, o una situación más que un problema, y es que nosotros, como humanos, somos finitos, es decir, tenemos un final. Así que hay un problema, repito, con nuestra inmortalidad. Aquí dice Pablo que a Dios se le debe dar la gloria y la honra por los siglos, es decir, por la eternidad. Pero nosotros como humanos tenemos una fecha de caducidad. Tenemos un tiempo en el que vamos a morir, así que, como los reyes de antaño, todos nosotros los que estamos aquí, más pronto que tarde o más tarde que pronto, no lo sé, cuando el Señor lo determine, todos vamos a morir. Así que, ¿cómo vamos a honrar, cómo vamos a darle gloria a Dios por los siglos si vamos a estar muertos? Bueno, hermanos, para esto, Dios, que es todopoderoso, tiene una solución. Y en un versículo que leímos también hace 15 días, pero que va acorde al mensaje de hoy, en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, del versículo 53 al 55, aquí se nos habla de la solución que tiene Dios, nuestro Dios, que es Rey, que es soberano y que es todopoderoso. Y la solución de Dios para que nosotros podamos honrarlo y darle gloria por los siglos es la siguiente. 1 Corintios 15, del 53 en adelante, escribe aquí el apóstol Pablo: nuestros cuerpos mortales, estos cuerpos finitos, hermanos, que se van desgastando, que nos van doliendo, que se van enfermando, estos cuerpos, dicen, nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura: la muerte es devorada en victoria. Hermanos, esta es la solución de nuestro Dios. Puesto que nuestros cuerpos, como dice aquí, son finitos, son mortales, y por lo tanto no podríamos adorar a Dios por toda la eternidad con estos cuerpos, la solución de Dios es la siguiente: Él va a transformar nuestros cuerpos. Y los transformará, dice aquí, en cuerpos inmortales, en cuerpos imperecederos, en cuerpos eternos con nuestro Dios. Hermanos, como les he dicho, la Biblia es para conocer a Dios, y cuando nosotros conocemos a Dios, eso debe llevarnos a amarlo más, a adorarlo más, a honrarlo cada día, hermanos. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios por medio de la Escritura, no por lo que nos han contado, no por lo que ha dicho a una persona o por lo que nos han transmitido nuestros padres o abuelos, no, sino que debemos conocerlo por medio de la Biblia. Y si nosotros buscamos en la Biblia y conocemos, hermanos, la Biblia, o conocemos a Dios a través de la Biblia, nos vamos a enterar de una cosa más, y con esto ya termino, no solo el mensaje, sino esta serie de mensajes. Hay una cosa que la Biblia nos enseña de nuestro Dios, y es que Él volverá. Yo no estoy diciendo que mañana, ni estoy diciendo que pronto, yo no sé cuándo volverá, solamente uno lo sabe, Dios. Pero sí sabemos una cosa, que Él volverá. Cuando Él decida hacerlo, esa es su voluntad. Pero la Biblia, cuando nosotros, repito, conocemos a Dios a través de la Biblia, nosotros conoceremos que nuestro Dios volverá. Y permítame leer Apocalipsis, capítulo 22, ya el último capítulo de la Biblia. Y mucha gente a veces dice: a mí no me gusta leer Apocalipsis porque me da miedo todo lo que dice ahí, que va a pasar y que va a descender fuego y que esto y que aquello. Hermanos, Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de victoria. Apocalipsis es un libro que nos revela, que nos dice y nos enseña que nuestro Dios ha triunfado. Y que nosotros, como somos de Él, hemos triunfado con Él. Hemos recibido ya su triunfo y su victoria. No es para tener miedo, es un libro para disfrutar
y para recordar que nuestro Dios ya ha ganado y que nosotros hemos recibido la victoria que Él ha tenido y que nosotros vamos a estar por la eternidad con Él. Ese es el verdadero mensaje del libro. Y en la parte final, en el capítulo 22, el versículo 12, versículo 13, versículo 20 y el versículo 21, están un poco salteados para no cortar la idea, pero es así, hermanos. Versículo 22, capítulo 22, perdón, del versículo 12 dice lo siguiente, y este es el Señor hablando. Y el Señor declara lo siguiente: he aquí yo vengo pronto. Pronto no sabemos cuándo, pero dice que pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón es un premio, lo que el Señor nos va a dar a quién, a los que seamos fieles, no a todos. Esto no es Dios dándole premios a todos porque se portaron bien o por no, solamente a los que son suyos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Hermanos, la Biblia nos enseña esto como punto final, como último punto, como broche, como cierre, hermanos, que nuestro Dios volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Nos tocará verlo? No sé, hermanos. Pero Él volverá. Y dice que Él viene pronto y que viene con un galardón y que ese galardón es para los suyos. ¿Y qué es lo que nos corresponde como iglesia a nosotros? Lo que describe aquí el apóstol Juan. Decir: amén, así sea. Sí, Señor, ven. Ven pronto. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana el mensaje y esta serie de mensajes en general. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie y que cerremos nuestros ojos. Y que hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa, de reunirnos. También te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte un poco más cada día. Señor, que podamos estar siempre atentos cuando nosotros vayamos a ella para poder escuchar tu voz, para poder conocerte mejor. Señor, permítanos, abre, Señor, por favor, nuestra mente y entendimiento cada vez que vamos a la Biblia, de tal manera que tú nos enseñes, que te conozcamos, que aprendamos más de ti, que aprendamos a amarte más, a darte gloria y honra, Señor, que aprendamos cada día más de tu carácter, de lo que esperas de nosotros, de la manera en que tú quieres que vivas. También, Señor, en este tiempo ayúdanos a esperar en ti con paciencia tu regreso, sin saber cuándo, sin hacer declaraciones sin sentido y huecas, simplemente confiando y esperando en que tú vuelves pronto según tus tiempos. Pero mientras tanto y mientras eso pasa, Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí reunidos a conocerte mejor a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestra mente espiritual, que tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros y que te podamos conocer cada día más y mejor. Te pedimos por esta semana que está iniciando para que nos guardes y por favor nos bendigas, para que cada día de la semana tú nos protejas, para que bendigas este día en particular, este domingo cuando regresamos a casa, para que nos guardes, Señor. Seguimos poniendo en tus manos a nuestro país, a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, toda esta situación que vivimos. Te pedimos todo esto, Señor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.